Chris, disculpa el machete, pero no soy Tato Bores para memorizarlo todo y no quisiera que algo me quede en el tintero. Hola amigos de Rosario y su zona, soy Guillermo Martínez, más conocido entre mis colegas como Willy. Los saludo desde la ciudad de Neuquén, donde me establecí hace algunos años. Soy traductor técnico, científico y literario en inglés y me han invitado a contarles cómo fueron mis primeros años en la profesión. No tengo intenciones de que esto sea un relato objetivo. Según García Márquez, la vida no es lo que uno vivió, sino cómo la recuerda para contarla. Cuando crecí en Entre Ríos, a los 15 años de edad, decidí llegar a ser traductor por 3 razones. Primero, ya había leído en castellano varios libros escritos originalmente en otro idioma. Segundo, me gustaba mucho escribir, es decir, que las chicas me daban más bolilla por carta que en persona. Y tercero, me apasionaba aprender la lengua inglesa, que en algunas ocasiones le había oído hablar a mi abuelo materno en su chacra cuando lo visitaba. Me gustaba el periodismo, pero me cautivó la idea de traducir, a pesar de que no conocía personalmente a ningún traductor y mucho menos a alguien que se ganara la vida traduciendo. Cursé la carrera entre 1978 y 1982, es decir, que estudié durante los años del proceso militar. Qué tiempos, ¿eh? Fue en el Instituto Nacional Superior del Profesorado de Rosario, que funcionaba en el edificio de la Escuela Normal número 1. Mientras estudiaba, también trabajaba a jornada completa en Entel. ¿Sabrá alguien a qué me refiero? Quienes en mis tiempos cursábamos el traductorado, vivíamos con una permanente incertidumbre. Me refiero a cómo nos ganaríamos dignamente la vida traduciendo después de recibirnos. Podíamos tomar como referencia a los que ya se habían recibido y empezaban a recorrer el ambiente comercial, industrial, jurídico y educativo de Rosario y su zona para ofrecer sus servicios. Algunos llegaban a trabajar como empleados administrativos bilingües. Otros experimentaban con la docencia porque no había otras oportunidades. Otros, como yo, sobrevivían con un empleo sin pasión ni futuro, pero que ayudaba a pagar el alquiler. Y aprovechaban toda ocasión para promocionar sus servicios como traductores autónomos. A partir de 1983, mientras conservaba en horario diurno el empleo que pagaba el alquiler, también ejercí 3 años de docencia nocturna como asistente de trabajos prácticos en la cátedra de inglés en la Universidad Tecnológica Nacional. Cada uno de esos 3 años me tocó colaborar con ex profesoras mías del traductorado, a saber, Graciela Calatroni, Liliana Angelócola y Aida Grossi. La experiencia docente fue tan edificante como exigente. Tenía 2 cursos y en cada uno había entre 40 y 70 alumnos. Y créase o no, el primer año trabajé ad honorem para que se creara mi puesto. El segundo año empecé a trabajar con los exámenes de marzo y recibí el primer cheque de sueldo en septiembre. Al tercer año perdí mi entusiasmo por la carrera docente y renuncié al final del curso lectivo. Sin embargo, poco a poco iba surgiendo lo que me interesaba. Proyectitos de traducción que representaban un pasatiempo infrecuente, pero profesionalmente gratificante y también lucrativo. Cuando terminé de cursar la carrera en 1982, si a cualquier colega de mi generación le hubieran preguntado qué era Machine Translation, que ahora está tan de moda, seguramente nos habríamos imaginado un extraño aparato mecánico ya casi desaparecido. Se llamaba máquina de escribir. Absolutamente todos trabajábamos con algo así. Había máquinas grandes y pesadas y máquinas pequeñas y livianas. Probablemente hoy muchos de ustedes no sepan cómo hacerla funcionar. Era como una caja generalmente de metal o plástico, poliédrica, que tenía al frente un teclado como de computadora, pero más chiquito, y un agujero por el que se asomaban los tipos de las letras que estaban soldados a unos vástagos o ejes de metal, y estaban conectados a las teclas del teclado, ¿no? Y más adelante, al centro, había como un rodillo de goma, debajo del cual uno hacía pasar una hoja de papel, y entonces uno tenía que pegarle a las teclas con más fuerza que le da al teclado de la compu, y entonces se disparaba el tipo, se levantaba una cinta de tela impregnada de tinta y sácate, se imprimía la letra que uno quería imprimir.
Ahora bien, si uno se equivocaba y apretaba la tecla de retroceso, no corregía el error. En realidad, solamente le daba la opción a uno de volver a escribir la letra correcta encima de la letra equivocada. Y uno a veces lo hacía varias veces como para que no quedara duda al respecto. Pero bueno, si uno quería que quedara más prolijito, venía una pintura blanca en un frasquito como de esmalte para uñas y uno levantaba un poquito la hoja, lo pintaba, lo soplaba para que se seque, lo bajaba de nuevo al mismo nivel de la línea donde estaba escribiendo y sácate, le daba la tecla correcta esta vez para rectificarlo. No era práctico, era complicado. Para los traductores que más trabajo conseguían, la máquina de escribir era frecuentemente motivo de tortícolis, de cervicobraquialgia y de síndrome del túnel carpiano, además de otros riesgos laborales. En mi caso también era motivo de quejas de la vecina de al lado, porque no era razonable que alguien se pasara toda la noche haciendo ruido con una máquina de escribir, es decir, para mí, traduciendo. En un valor ajustado por la inflación aproximadamente a esta fecha, agosto del 2012, en el Servicio Internacional de Entel, donde yo trabajaba, cobraba mensualmente el equivalente actual a unos $340 y pagaba la mitad de eso en alquiler. Con el mismo criterio, mi esposa, que era docente, ganaba el equivalente actual de unos $220 mensuales. Nos habíamos casado en la etapa estudiantil, eran tiempos de sacrificio, y a pesar de que el mundo no estaba tan conectado como hoy día, mis trabajos de traducción solían aportar el costo del alquiler y excepcionalmente un poquito más que eso. Pero la idea de llegar a vivir de esta profesión con dignidad seguía pareciendo irrealizable. En una ocasión, una empresa del polo petroquímico de Rosario me asignó la traducción del manual de una máquina industrial. En aquel entonces yo me atrevía a traducir cualquier cosa. Con tal de trabajar, mi especialidad abarcaba desde cartas de amor hasta tecnología energética. Aquel manual, que fue el primero de varios, me demostró la necesidad del control de calidad en la industria de la traducción. Y yo de eso no sabía mucho. De modo que armé un glosario de los términos clave y me reuní con un ingeniero extranjero de esta empresa, quien me explicó qué es lo que hacía la máquina, me aclaró los términos más importantes y después trabajé durante varios días escribiendo a máquina, mi máquina era mecánica, no eléctrica, o sea que había que pegarle, docenas de páginas a doble espacio para que el ingeniero corrigiera con rojo, tal como los docentes lo hacían con nuestros trabajos prácticos, y luego yo pasara en limpio otra vez a máquina toda la traducción. En mis primeros años de profesión, otra de mis changuitas ocasionales consistía en hacer de intérprete acompañante de misiones comerciales que venían de los Estados Unidos a Buenos Aires. En un valor ajustado por la inflación, aproximadamente a esta fecha, la embajada estadounidense me pagaba el equivalente actual a unos $215 por una jornada de trabajo. También me invitaban a almorzar con el cliente, aunque no me pagaban el viaje de ida y vuelta desde Rosario. Pero esas experiencias y la remuneración del día, que superaba el alquiler de un mes, me entusiasmaban tanto que yo me tomaba un día de vacaciones en mi empleo habitual y viajaba en colectivo la noche anterior a Buenos Aires para no perdérmelas. En ese entonces, el público en general tenía una idea mucho más imprecisa sobre nuestra profesión de la que tiene hoy día. La traducción equivalía a ser simplemente una persona bilingüe. Más de una vez oí argumentar, ¿para qué contratar a un traductor si mi cuñada tiene tercer año de inglés en la academia tal y tal? Que lo traduzca mi cuñada. Se subestimaba mucho nuestra carrera y se suponía que con un diccionario bilingüe y una máquina de escribir, cualquiera traducía. En aquellos años se realizaron en Rosario 2 eventos deportivos internacionales que expusieron la ciudad al mundo. El Campeonato Mundial de Fútbol 1978 y el Campeonato Mundial de Voleibol 1982. Ambos ofrecieron oportunidades para que se lucieran traduciendo a aquellos que habían aprendido algo de un idioma en la secundaria y estaban seguros de que lo nuestro era soplar y hacer botellas. Cuando los colegas, los docentes, los compañeros de estudio veíamos en taxis, colectivos, restaurantes y oficinas públicas
aquellos cartelitos impresos en 2 o 3 idiomas, por alguien que tenía algún pariente que había pasado por el tercer año de la academia tal y tal, nos quisimos cortar las venas con un billete de 50.000 pesos. A que no habían visto un billete con tantos ceros, che. Fue por esa y por muchas otras razones que varios colegas de Rosario, y en su mayoría de solo 20 y tantos años de edad, idealistas, soñadores y ávidos de realización personal, quisimos dignificar el ejercicio de nuestra profesión. Y en 1983 constituimos la Asociación Pro Colegio de Traductores, de la cual fui el primer secretario. Así que me tocó tipear en 3 ocasiones todo el estatuto con mi máquina de escribir mecánica. Aquella asociación fue la que sentó las bases para que finalmente el colegio se constituyera mediante ley provincial en 1992. Uno de los fines de la asociación, como lo hace hoy día el colegio, era organizar jornadas de enriquecimiento profesional para sus afiliados. Pensábamos en lo que nos interesaría aprender y estaba a nuestro alcance, y de alguna manera nos las arreglábamos para que algún disertante viniera a cambio de nada más que los gastos. No sé cómo fue que en 1983, en una conferencia en Buenos Aires, conocimos a Norman Di Giovanni, el estadounidense que en la década del 60 había traducido al inglés prácticamente todas las obras de Jorge Luis Borges. Había trabajado en colaboración con el mismo Borges, que era notoriamente anglófilo. Di Giovanni era un literato delirante, tan idealista como nosotros. Aceptó venir a Rosario, lo entrevistaron en la televisión, nos proyectó un documental sobre Borges producido por la BBC que incluía dramatizaciones de los cuentos más famosos. ¿Y saben qué? Se había filmado en el Uruguay por falta de colaboración del gobierno argentino del momento. También nos dio un seminario sobre traducción literaria y detalles de su colaboración con Borges que nos dejó a todos con la boca abierta. Para rematarla, hicimos una fiesta y Di Giovanni resultó ser muy divertido. Su personalidad nos resultaba muy italiana. Aunque fue magnífica la visita de un traductor famoso en la literatura internacional, necesitábamos medios para afilar las herramientas y competir mejor en la realidad del mercado, como por ejemplo, hoy lo hace el colegio con talleres sobre uso de memorias de traducción, sobre corrección de textos, normativa, trabajo en equipo, etc., más la canalización de inquietudes de los afiliados mediante asambleas, encuestas, etc. Los años del traductorado de inglés y las primeras experiencias en el ámbito de la Asociación de Traductores crearon un sistema de apoyo mutuo entre estudiantes y profesionales. Para mí fue un proceso de aprendizaje, que también incluyó alguna lección amarga. Recuerdo que era natural hablar en detalle sobre nuestros proyectos, el trato con clientes, etc. Y así fue que alguien se informó sobre mis traducciones para aquella empresa del ambiente petroquímico que les mencioné anteriormente. Contactó a la empresa, cotizó servicios a una tarifa inferior a la mía, me serruchó el piso y allí no volví a ganar otro concurso de precios. La vida es dura, ¿verdad? Me gustó. No obstante, para mí la interacción profesional sigue teniendo hoy día la misma importancia. Por ejemplo, aunque parezca inusual, casi todos mis clientes habituales han surgido por la recomendación de algún otro colega, cliente o coordinador de proyectos, y no por iniciativa mía. Hoy se abren más puertas para los traductores novatos, pero nuestra generación tuvo que luchar para mantenerse a flote. Ya con el diploma en la pared y en el contexto de una inflación despiadada en la economía, me tocó trabajar en una agencia marítima, vender máquinas herramienta, ser viajante mayorista de ropa interior, administrativo de la Serenísima, oficinista de una industria electrónica y, estando desempleado, vender productos de limpieza hogareña en reuniones tipo Tupperware. Unos 8 años después de recibirme, mi método evolucionó brevemente de la máquina de escribir mecánica a la eléctrica, que era más livianita, no exigía tanto ejercicio. Y poco después, mientras vivía en California, hice mi transición a una novedad tecnológica.
el procesador de texto. Un aparato con teclado y pantalla chica al frente que no solo imprimía en papel, sino que también creaba archivos electrónicos en formato sencillo y los guardaba en un disquete portátil. Posteriormente, alrededor de 1992, adquirí mi primera computadora personal con el sistema operativo Windows 3.1 y aprendí a usarla. Así me tocó vivir la revolución de la PC, el correo electrónico, la Internet y la globalización de la economía, en ese orden. Creo que todo eso contribuyó para que en 1993 pudiera trabajar en la traducción como empleado a tiempo completo y finalmente, un año después, concretar el sueño de dedicarme por cuenta propia a lo que me apasiona e incluso, gracias a Dios, a vivir de esto con dignidad. Los traductores más jóvenes hoy tienen acceso a mayores oportunidades para encaminarse. Aprovéchenlas al máximo, pero también los desafío a madurar en su profesión, no con una actitud de competencia o paranoia, sino de cooperación con los colegas, porque la buena voluntad de uno cosecha buena voluntad en los demás. Al cumplirse 40 años de la carrera de traductorado de inglés en Rosario, va mi gratitud a los docentes que ayudaron a forjarme, algunos de los cuales ya no están entre nosotros. También agradezco a los compañeros de estudio con quienes cursé, preparé exámenes y compartí ruedas de mate y guitarreadas. Al celebrarse los 20 años del Colegio de Traductores de la Segunda Circunscripción en Rosario, agradezco mucho a mis colegas por seguir ennobleciendo nuestra profesión y por haberme honrado con la colegiatura honoraria. Vaya también mi aprecio a los traductores más novatos, porque han emprendido una de las profesiones más antiguas y menos reivindicadas de la humanidad, pero no por eso menos apasionante. Agradezco también a mi hijo Jonathan, quien de chico tuvo que resignarse a que muchas veces su papá estaba en la casa, pero tenía que trabajar. Y naturalmente a mi esposa Sandra, porque aprobé más exámenes casado que soltero y porque ella siempre me incentivó a superarme en todo aspecto. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo desde Neuquén.